No, muchísimas gracias, Misael. Un gusto estar en tu programa, un gusto acompañarte. Un saludo a vos, a tu equipo y a la audiencia. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos como siempre por atendernos. Bueno, estábamos esta semana indudablemente que ha marcado un poco la agenda mediática, por decirlo de alguna forma, las últimas declaraciones de Alberto Fernández en las aperturas de las sesiones ordinarias legislativas 2022 y algunos compañeros y compañeras, sobre todo de Multimedia Mordisquito, hay cuestiones que no nos quedaron todavía muy claro, hay algunas frases ambiguas del presidente Alberto Fernández y por ejemplo te queríamos consultar acerca de la declaración de Alberto sobre que él ya empezó con una querella por la toma ilegítima de la deuda y que nuestra perspectiva o nuestra posición es que todavía no se ha visto ninguna persona señalada ni siquiera sentada en ningún banquillo como por lo menos para empezar a iniciar algún tipo de causa. Yo te consulto, Lali, ¿es posible que esto se pueda llevar o solamente tendríamos que saber o entender que queda en el discurso? Mira, Misael, yo estoy tan preocupada como vos por el discurso del presidente, porque además esto fue un discurso bastante desestructurado en el formato, ¿no? Nosotros pensamos que él por ahí iba a arrancar, vos decís hacía unas semanas que se venía hablando del acuerdo, en realidad hacía unas semanas que se venía hablando de estos 5 puntos de este entendimiento. El presidente el 1 de marzo dejó claro que era un entendimiento, todavía el acuerdo no estaba firmado y ahora los medios aparentemente están diciendo que en unas horas se manda firmado. Pero lo cierto es que los 5 puntos que más alertaron, que fueron los que se filtraron a la prensa y a la población, no fueron aclarados por el presidente. Lamentablemente no lo fueron, salvo uno que insiste en decir no vamos a hacer ninguna reforma previsional, pero en el resto no. A mí hay dos cosas que me preocuparon también del discurso del presidente y una es el planteo de la salida exportadora, cuando sabemos que en el país nunca se frenó la fuga de capitales. Ahora voy a responderte lo que vos me preguntás. No solo no se frenó la fuga de capitales, o sea, la creación o la formación de activos externos, sino que se promovió, si se quiere, cuando venían las empresas privadas a decirle al Banco Central que tenían que cancelar deuda, capaz que con sus matrices o con sus asociadas fuera del exterior y nadie controlaba nada y el dinero se fue del país durante 2020 y 2021. Entonces, si la fuga de capitales y la evasión impositiva no se persiguió en este país, me preocupa pensar en una salida exportadora que signifique sacar de nuestro país recursos naturales. Los recursos naturales, sabemos que si el país no está desarrollado, si el país no tiene pleno empleo y plena ocupación, es como quemar la bandera, claramente. Entonces, del discurso del presidente me preocupan muchas cosas. Y me preocupa lo que acabas de decir. En lo declamativo de su discurso de apertura de la Asamblea, él instó o digamos atribuyó al Poder Judicial la responsabilidad por la investigación de la deuda que él no promovió durante su gobierno, porque reconoció también, y siempre maneja un lenguaje muy ambivalente, que él solo había instruido al procurador del Tesoro de la Nación para presentarse como querellante en una causa instruida o denunciada por la Oficina Anticorrupción en relación a la investigación de la deuda. Ahora yo te pregunto, si no se toman recaudos, digamos, legislativos, políticos y etcétera, para que la investigación de la deuda esta se mantenga y se profundice, ¿sabés lo que va a pasar cuando se firme el convenio con el fondo? Y es algo que yo estoy temiendo. El Poder Judicial se va a considerar legitimado para declarar abstracta toda investigación de la deuda porque el Congreso validó lo actuado con la aprobación del acuerdo con el fondo. Esta es mi percepción, Misael, mi triste percepción de lo que va a pasar. Nadie va a investigar la deuda. Eso va a ser un problema y también termina contradiciendo lo que él dijo en su comienzo de gobierno de que justamente iba a juzgar todas estas cuestiones. Te Uh quería -huh. preguntar también, Lali, que vos además de todos los títulos que nosotros siempre te mencionamos, sos doctora y eso es importante porque nos podés desburrar un poco.
¿cuáles son los puntos no tan claros que tiene el Fondo Monetario Internacional con este acuerdo y que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de después de emitir una opinión o hacer un análisis? Mira, Misael, me parece que todavía no conocemos los términos del acuerdo con el fondo. Lo único que sí sabemos es la experiencia ocurrida. Acordate que más allá que el gobierno, porque, a ver, me parece también grave que estuve viendo encuestas y la gente cree que el mayor endeudamiento lo produjo el gobierno de Cristina y que vino el gobierno de Macri a salvarnos del endeudamiento y por eso tuvo que volver a endeudarse. Es una mentira instalada por los medios monopólicos de comunicación. Yo que en realidad me dedico también a profundizar sobre el tema de la responsabilidad social en la información, en la comunicación, veo a través de encuestas de opinión y demás que la gente está muy confundida con eso. Y la secuencia de la relación del Fondo Monetario Internacional con el país no está clara. Se remonta a años A, pero en la historia reciente, que es 2003, 2015, 2003, 2007 diría yo, porque en el 2006 Néstor Kirchner se desendeudó con montos muy inferiores a los actuales, él lo que hizo fue directamente dirigirse al Palacio de Hacienda, y esto lo cuenta siempre Felisa Micheli, que era ministra de Economía, para decirle al equipo del Fondo Monetario: señores, acabo de pagar, retírense, no los quiero ver nunca más acá. No queremos un cogobierno con Estados Unidos, ni con la embajada, ni con el Fondo Monetario Internacional, ni con ningún organismo multilateral de crédito que nos venga a enseñar a nosotros cómo tenemos que administrar nuestros recursos soberanos. Esta es una, digamos, una concepción de macro que tiene que estar presente en un gobierno nacional y popular o en un modelo social nacional. Ahora, los términos de este acuerdo no los conocemos, pero cuando hablamos de refinanciar un acuerdo, es tomar más deuda para pagar deuda existente. Acordate las declaraciones que hicieron en su momento desde el Ministerio de Economía de Macri. Podemos tomar deuda porque la Argentina no tiene deuda. Entonces, tomar deuda es someterse a la dominación de estos organismos multilaterales y de Estados Unidos que los digita. Ahora, si vos me preguntás, ¿el momento es oportuno para endeudarse con el Fondo Monetario Internacional? No. Vemos el tembladeral de momento que hay en el mundo, porque uno tiene que contextualizar las situaciones, esta guerra entre Ucrania y Rusia, esta invasión, esta indefinición, y no sabemos qué extensión puede tener. No me parece el momento justo para nosotros volver a endeudarnos o generar un acuerdo perjudicial para los intereses del país. Ya sabemos que va a haber eliminaciones de subsidios y sabemos que el presidente ha planteado una salida exportadora que no le conviene al país. Entonces hay que estar muy alerta a lo que diga. El acuerdo por el fondo seguramente no lo conoceremos en letra chica nunca, pero si estos 5 puntos que salieron en su momento como parte del entendimiento inicial no fueron aclarados por el presidente en el discurso, no fueron suficientemente debatidos y no se ha concientizado a la población, a ver, salario a los empleados públicos, no se toca. Estoy repasándolo. Ayuda focalizada. Bueno, ¿qué significa y cuál es el alcance? No se toca el sistema previsional, pero ya hubo una reforma. Se quitan los subsidios y los subsidios van a ir adaptándose al coeficiente de variación salarial. Bueno, ¿y qué pasa con tanto empleado informal que la pandemia ha blanqueado, ha sincerado esta situación de tanto empleo informal? A ver, ¿quién se beneficia y quién se perjudica? Promoción fiscal al comercio exterior, a las empresas mineras, a las cerealeras. Y entonces, ¿qué queda para nosotros? ¿Por qué vamos a seguir exportando nuestros recursos sin control, Misael? El control de las cerealeras y el control de la exportación petrolera y gasífera es por declaración jurada. En la época de Kirchner tenían unas retenciones feroces que incluso compensaban absolutamente todo. Ahora van a liberar las retenciones. ¿Esto es lo que está pidiendo el Fondo Monetario? No está nada muy claro.
Me parece que el camino soberano tiene que ser volver por un tiempo a vivir con lo nuestro hasta reconstruirnos y a partir de ahí ver de qué forma se paga esta deuda inmoral, porque la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario, justamente para poder él ganar las elecciones y las perdió, es como las deudas de juego, terminan no siendo obligaciones legales y solo obligaciones morales. Cuando vos le debes a otro una deuda de juego en derecho, es una obligación moral. La obligación moral, pagala cuando puedas. Más en este contexto donde ni siquiera se investigó desde la FIP a los evasores fiscales, porque en el país esas primeras empresas que detalló perfectamente en marzo de 2020 el Banco Central de la República Argentina como fugadoras de capitales, fugaron más capital que las ganancias que patrimonialmente tenían declaradas en la FIP. Entonces, un mínimo cruce de información te dice que hubo evasión fiscal. ¿Cómo no hay acciones legales por evasión fiscal? ¿Cómo no hay recobro de lo fugado indebidamente? Esta formación de capitales externas con dinero salido de dónde. Hay muchas alertas, Misael, hay muchas alertas que hay que tener en cuenta y analizar. Bueno, es interesante también eso, coincidimos acá con el equipo de producción del programa plenamente. Lali, supongamos que vamos a hacer un hipotético caso. Está mal a veces hacer como un poco de historia contrafáctica, pero ¿qué pasaría si se ilumina todo el pueblo y sale a las calles y pide indudablemente un referéndum para que si se hace el acuerdo o no, si se paga la deuda o no? ¿Hay posibilidades de dar marcha atrás o ya es irreversible con el tema del acuerdo? ¿Y qué se puede hacer, digamos, después de que se haga el acuerdo? ¿Qué puede hacer el pueblo? ¿Qué puede hacer la gente, digamos? ¿Qué pueden hacer las organizaciones, la militancia con respecto a este problema? Mira, yo creo que las que están conscientes y no están anestesiadas, porque la verdad el disciplinamiento por parte del gobierno es feroz en este sentido, eh, hay que salir a la calle, hay que salir a la calle y reclamar con fuerza, y sí o sí hay que estar en el Congreso el día que se vote este acuerdo y manifestarse. La manifestación popular es absolutamente necesaria en todos los temas, porque es lo que en definitiva termina visibilizando la conformidad o la disconformidad con el rumbo de las decisiones de un gobierno, sobre todo un gobierno como el nuestro, que debería ser nacional y popular. Y por otro lado, Misael, me parece una alerta importante esto de se levantó el PRO de la sesión cuando el presidente mencionó el tema de las responsabilidades por la toma de la deuda. Esto significa que ellos esperaban otra cosa o que había algún principio de acuerdo en otro sentido o que se iban a mantener las cosas tan laxas como hasta ahora en cuanto a cómo iniciaste tu programa diciendo no hay nadie señalado como responsable de la toma de la deuda. O sea, sabemos quién fue, obviamente, el presidente Macri, pero digamos, no hay todavía judicialmente avances en estas causas. Entonces, me parece que ahí mostraron claramente la hilacha, mostraron cómo juegan las monedas de cambio en la política, que en realidad las monedas de cambio en la política son válidas cuando también son equilibradas y justas y cuando tienden al bienestar general, no cuando son para esconder la mugre debajo de la alfombra. Lali, algunos economistas plantean que se puede ir a la Corte de la Haya a plantear y negociar la deuda. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es posible? ¿Es viable? Es viable, pero son organismos internacionales que ya sabemos cómo juegan y para qué lado juegan. A ver, eh, nuestro país en su momento, cuando tuvo que ir a tribunales internacionales con frecuencia, que fue en la época de la ley de protección de inversiones extranjeras, bueno, que sigue vigente, pero fueron todas esas actuaciones ante el CIADI. Vos fijate que el planteo con el que se fue justamente por la situación económica del país fue la teoría del sacrificio compartido. Y la verdad que no la tuvieron en cuenta. Ahora que vamos a ir a un tribunal de la Haya, que sabemos que pertenece a la multilateralidad, a decirles qué cosa, que hay también sacrificio compartido porque el Fondo Monetario no debió haber otorgado un préstamo con un destino que no se cumplió por parte del Estado Nacional. Me parece posible ir claramente a reclamar,
pero siempre que uno va a reclamar algo tiene que tener en vista el contexto y cuál puede ser el posible resultado. Patear puertas, tendríamos que haber pateado puertas, si se quiere, ante la SEC, que es la Bolsa de Valores de Nueva York, donde tendríamos que haber planteado que muchas empresas fugadoras de Argentina que cotizan en la bolsa de Estados Unidos deberían ser investigadas por falta de transparencia. Si Estados Unidos es tan protector del inversor privado, tendría que haberse alertado. Una forma también de frenar los reclamos del Fondo Monetario y de presionar por un acuerdo con la Argentina. No se hizo, Misael. A ver, en el marco de la teoría hay muchísimas vías de solución extra decisión de cada país, digamos, ¿no? Puestas en tribunales, puestas en arbitrajes, puestas en mediaciones. Pero la verdad que el país tiene que tener una decisión y una posición soberana. Yo sinceramente le tengo más temor a este acuerdo que a digamos, que al fantasma del default. El fantasma del default no deja de ser más que eso en definitiva. Hoy por hoy, como están las cosas en el mundo por la situación actual. Bueno, bien clara fuiste, Lali, como siempre, así que, como siempre, nosotros solemos decir aquí, el tiempo es enemigo de los medios, pero bueno, vamos a seguramente utilizarte más seguido como también una compañera de consulta, porque la tenés realmente clara cuando te preguntamos de cualquier tipo de tema, siempre estás contestando y siempre estás ahí atenta a lo que pide Multimedia Mordisquito, así que te agradecemos como siempre, Lali, ¿eh? No, a ustedes, Misael, un abrazo grande para todos y mucha suerte y éxito.